Buenas tardes, el tema a exponer es las consecuencias del conflicto armado y sus estadísticas. El grupo está conformado por Andrés Salcedo, Alessandra Guerrero, Edgar Ruiz y quien les habla, Wilson Jiménez. Compañeros, mi nombre es Wilson Jiménez y hoy les hablaré sobre el desplazamiento forzado y la aparición de grupos armados al margen de la ley. Me dirigiré al tema de desplazamiento forzado. Este es uno de los hechos que ha provocado una de las mayores crisis humanitarias y sociales al país. Los sociólogos y psicólogos dicen que afectan seriamente a las personas que pasan por esto y tardan muchos años para volver a recuperarse en la totalidad. En Colombia ha pasado por tres etapas, las cuales fueron en los años 50, que fue un conflicto político llamado la violencia. Eso fue a mediados del siglo XX. En los años 70, cuando entraron los conflictos políticos a medida que la izquierdista aumentaba su presencia. Y ahora, entre los años 80 hasta la actualidad, llegaban las fuerzas paramilitares. Un análisis que se puede analizar es que en el control territorial, político y económico, y se enfocaban en lugares pobres. Ahora se focalizan en los lugares más ricos en recursos. Una solución que puede haber es la ley 387 de 1997 creada por el Congreso de Ayuda Humanitaria, que consiste en que brinden una ayuda para la salvación para las personas o enfrentar los grupos armados. Ahora hablaré sobre los grupos armados al margen de la ley. Ellos han sido responsables de abusos a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario. El secuestro, el homicidio son los delitos más relevantes que ha llevado a este conflicto colombiano. Estos han marcado el presente y pasado y futuro de la sociedad. Algunos de estos grupos son el ELN, FARC y el BARI. Gracias por la atención prestada. La desintegración familiar ha causado que muchas familias tengan que enviar a algunos de sus miembros a las ciudades en busca de nuevas oportunidades de empleo, y otras han contado con menos suerte y han visto cómo los integrantes más jóvenes eligen formar parte de estos grupos terroristas para poder sobrevivir. Esto se ve reflejado en el reclutamiento forzado de niños y niñas. Estos grupos terroristas toman a niños de ciertas edades para entrenarlos para que hagan parte de su fila, generando vínculos de simpatía, afecto y amistad. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las muertes innecesarias y crueles. Miles de indígenas, activistas de derechos humanos, sindicalistas y personas inocentes han sido asesinadas y secuestradas por estas bandas armadas, pero las personas más afectadas son la gente del campo y las mujeres. ¿Cómo así que la gente del campo y las mujeres son las más afectadas? Pues sí, la gente del campo es la más afectada con las mujeres, ya que estos grupos paramilitares siempre han querido grandes extensiones de territorio. Lo que hacen esto es despojar a las pobres gente de su territorio sin ninguna causa alguna. Entonces las matan, ya que estas personas no quieren abandonarla. Esto es una muerte innecesaria. Por otro lado están las mujeres, son torturadas, abusadas y obligadas al aborto después de todo lo que pasan. El submarino. Ataban el cuerpo de la víctima a una silla, la inclinaban hasta sumergirle la cabeza en un balde repleto de agua con sal y de manera repetitiva lo dejaban durante pocos minutos. 2. La soga al cuello. Amarraban las manos y el cuello de la víctima con una soga, la obligaban a caminar largas distancias en esas condiciones y posteriormente lo colgaban en un árbol amarrado del cuello hasta que se moría como consecuencia del ahorcamiento. Número 3. La toalla mojada. Con sal para ganado, ataban las manos de la víctima con esposas y la obligaban a sentarse mientras otra persona llenaba un balde de agua con pizcas de sal para ganado. Luego mojaban una toalla, se la ponían sobre los ojos, nariz y boca y la aprietan hasta proporcionar asfixia, vómito y quemazón en las fosas nasales. Y por último, 4. Las bolsas de jabón. Amarraban las manos de la víctima con toallas y la obligaban a sentarse, le ponían una bolsa con detergente en la cabeza y el rostro y cerraban con fuerza dicha bolsa hasta bloquear la vista de la persona. Ahora le estaremos hablando de las estadísticas del conflicto armados en Colombia según el Centro Nacional de Memorias Históricas.
Secuestros. Desde 1970 hasta el 2010 fueron 27.023 víctimas. El 9,4% fue por grupos paramilitares y el 90,6% fue por la guerrilla. Asesinatos selectivos. Desde 1985 hasta el 2012, según la fuente del RUT, fueron 150.000 víctimas. Y según la fuente del GMH, desde 1981 hasta el 2012, fueron 23.161 víctimas y se vieron 16.340 casos. Los que tuvieron participación en estos asesinatos fueron los grupos paramilitares, las guerrillas, fuerza pública y grupos armados no identificados. Acciones bélicas. Desde 1988 hasta el 2012 fueron 1.344 víctimas y se vieron 716 casos. En esto tuvieron participación las guerrillas, fuerza pública y grupos paramilitares. Ataques a bienes civiles. Desde 1988 hasta el 2012 fueron 715 víctimas, de lo cual fueron 218 muertos y 497 lesionados. Fueron 5.138 casos. En esto tuvieron participación guerrillas, grupos paramilitares, fuerza pública y grupos armados no identificados. Atentados terroristas. Desde 1988 hasta el 2012 fueron 1.566 víctimas, de lo cual fueron 223 muertos y 1.343 lesionados. Se encontraron 95 casos, de lo cual tuvieron participación las guerrillas, los grupos paramilitares y grupos armados no identificados. Masacres. Desde 1985 hasta el 2012 fueron 11.751 víctimas y se encontraron 1.982 casos, de lo cual tuvieron participación los grupos paramilitares, guerrillas, fuerza pública y grupos armados no identificados. Desapariciones forzadas. Desde 1985 hasta el 2012 fueron 25.007 víctimas. Violencia sexual. Desde 1985 hasta 2012 fueron 1.754 víctimas. Desplazamientos forzados. Desde 1985 hasta el 2012, según la fuente del CODHS, fueron 5.712.506 víctimas. Y desde 1996 hasta el 2012, según el RUT, fueron 4.744.046 víctimas. Minas. Desde 1988 hasta el 2012 fueron 10.189 víctimas, de lo cual se encontraron 2.119 muertos y fueron 8.070 lesionados. Reclutamiento ilícito. Desde 1988 hasta el 2012 fueron 5.156 víctimas. En Colombia, entre los años de 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas. El 19%, que equivale a 40.787 muertos, fueron combatientes, y el 81%, que equivale a
177.307 muertos fueron civiles. Los lugares más afectados por esto fueron Tibú, Tamé, Valdivia, Anori, Taraza, Ituango, San Francisco, Vista Hermosa, San José del Guaviare, Ricaurte, Barcacosa, Samaniego y La Montañita.